Cuando se aprecian bajo una mejor luz, las guerras entre los reyes ya no parecen ser guerras entre facciones de la élite, sino guerras ingeniadas para el control de las masas por parte de sus gobernantes elitistas y codiciosos. ¿Pero quién son estas personas? La pregunta no puede ser contestada como uno esperaría, ya que el poder viene en muchas formas y tamaños. El poder no tiene que ser altamente visible para estar activo. De hecho, debido a la oscura naturaleza de estos linajes malignos, ellos han tratado tradicionalmente de mantenerse en secreto. Yo estoy en deuda con personas que se han salido de los linajes generacionales satánicos de los Illuminati, y que han decidido dar sus vidas a Cristo, debido a que muchos de los consejos que me han dado, indican que mis investigaciones van por el camino correcto. Este libro cuenta lo que muchos testigos del satanismo generacional quisieran contar, pero se encuentran muy intimidados para hacerlo. Testigos como Tom Collins, John Todd, o David Hill, trataron de testificar lo que ellos mismos observaron, y cada uno de ellos fueron destruidos. Pero la verdad no morirá con Tom Collins o David Hill. La verdad no pasará de moda solo porque John Todd fue desacreditado y deshonrado por los esbirros de los Illuminati. Muchas personas de distintos lugares han confirmado que hay 13 linajes Illuminati. Además, muchos ex-Illuminati con información desde dentro han confirmado mi lista de los 13 linajes. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Mientras usted estudia estos linajes, se dará cuenta de lo poderosos que son. David Hill, quien estaba estudiando a los Illuminati, perdió su vida porque como masón de alto rango, estaba cerca del círculo interno que trabajaba para la mafia. Recibí el manuscrito de la investigación de David Hill 2 años después de haber comenzado a informar sobre las 13 familias. David Hill ha hecho lo que yo he hecho originalmente. Él comenzó a hacer preguntas y empezó a escarbar sobre quiénes eran los que jalaban los hilos del poder en este país. Ambos, tanto David como yo, descubrimos los nombres de varias de las más obvias y poderosas familias. Por ejemplo, en las notas de David, escribió, si es un hecho, los Mellons, los Carnegies, los Rothschilds, los Rockefellers, los Duques, los Astors, los Dorrances, los Reynolds, los Stillimans, los Bakers, los Pines, los Quillmans, los Batsons, los Tukes, los Kleinworths, los Duponts, los Barburgs, los Pipses, los Graces, los Guggenheims, los Milners, los Drexels, los Wintrops, los Vanderbilts, los Vigneys, los Arknesses, y otras familias súper ricas e iluminadas, generalmente se llevan muy bien con los comunistas, quienes supuestamente son los que se encargarían de quitarles la riqueza a estas familias y dárselas a la gente. Sin embargo, esto es solo un doble discurso diseñado para reforzar la superestructura de ilusión de que los comunistas son enemigos de todos los capitalistas, pero los comunistas, como las familias superricas, no son los enemigos del capitalismo monopólico. Son los enemigos de la libre empresa. Manuscrito sin título de David Hill, p. 215. Mi investigación ya había entrado en otra dimensión más allá de David Hill, porque personas que trataron de escapar de ser parte de los Illuminati, me habían dado los 13 nombres de las familias. Sin embargo, cada ronda de validación que he recibido de que otros han visto las mismas cosas, es un estímulo agradable. Fue una agradable sorpresa el ver que este investigador ha señalado algunas de las mismas familias que yo señalé. Algunas de las familias aliadas, si no todas ellas, probablemente se han casado en algún lugar con uno de estos linajes. Debido a que este libro es una colección de cosas que he escrito en los últimos años, me permitió revisar lo que ya había escrito. En 1991, la primera vez que publiqué mi libro de Ser prudentes como las serpientes, fue cuando por primera vez expuse a las 13 familias de la parte superior. En 1992, continué con mi entrega exponiendo a los Illuminati, y saqué algunas monografías exponiendo el programa del control mental monarca y los planes de los Illuminati y sus métodos para crear terremotos. Desde mediados de diciembre de 1992, el boletín más reciente fue el de 1995, donde di de corrido la exposición de las diferentes 13 familias. Este libro es una colección de cosas que yo, Fritz Springmeier, he escrito desde 1992 a 1995 acerca de las 13 familias. Además de los principales artículos de las 13 familias, he escrito cosas sobre los Illuminati en general. Cuando me di a la tarea de conjuntar lo que había escrito sobre las 13 familias, me di cuenta de que mucho de lo que decía estaba contenido también y encajaba con lo que había escrito de los Illuminati en general. Usted leerá acerca de la vida de los Illuminati,
el control de los Illuminati, las organizaciones Illuminati incluyendo la AALC, el Bohemian Grove, el Club Cosmos, el CFR, el Club de Roma, el Consejo de los Nueve, el Consejo de 13, que es el Gran Consejo Druida, la Sociedad Jason, el Grupo Jason, el Saturi Sordo, los grupos de la Otto, la Mi-6, y el MJ-12, las Madres de la Oscuridad, la Sociedad de los Peregrinos, el Priorato de Sion, la Iglesia del Proceso, el Sanedrín, el Templo de la Energía, y otros grupos. Estos dos libros compactos dan los detalles detrás de lo que estaba en las Escrituras. El mundo entero está bajo el maligno y el Dios de este reino es en plena realidad Satanás. La gracia y la paz sean con ustedes. Fritz Springmeier. Febrero de 2010 de 1995. 1. El linaje Astor. El fundador original de la fortuna Astor fue John Jacob Astor, nació en 1763 y murió en 1884. John Jacob Astor nació en Waldorf, Ducado de Baden, Alemania, descendiente de un linaje judío. Sus orígenes judíos se han mantenido escondidos, y un buen número de varias ideas del patrimonio de los Astor, se han puesto en circulación por los propios Astors. John Jacob Astor era un carnicero en Waldorf, que en 1784 vino a América, después de una breve estancia en Londres, Inglaterra. A pesar de que la historia cuenta que vino a América sin un centavo, cosa que quizás sea cierta, él pronto se unió a la logia masónica, y después de 2 grados 3 años, se convirtió en el maestro de la logia holandesa número 8 en la ciudad de Nueva York. Esta logia holandesa es una de tantas que tiene buenas conexiones con los altos rangos de la élite Illuminati. Un ejemplo de la logia holandesa 8 es Archibald Russell, nació en 1811 y murió en 1871, cuyo padre fue presidente de un semillero real de mucha acción de la élite Illuminati, la Sociedad Real de Edimburgo. Para 1778, Astor era ya el maestro de la logia masónica 8. Esto es muy interesante, considerando que Astor no podía hablar inglés a su llegada a América, y supuestamente era muy pobre. John Jacob Astor fue siempre muy famoso por ser de un corazón frío, antisocial, un hombre que carecía de carisma, encanto o gracia. Esta información viene de un familiar de la familia DuPont que escribió una simpática biografía titulada La familia Astor. Si este hombre carecía de gracia y era muy frío, y era muy pobre durante sus primeros años en Estados Unidos, ¿cómo llegó a tan alta prominencia en tan poco tiempo dentro de la masonería? Ciertamente no por sus gracias sociales. Por ejemplo, una vez, más adelante en su vida, en una cena dada para las élites, sus manos se ensuciaron durante la comida, él tomó la camisa de la persona que estaba a su lado y se limpió con ella. Su original expansión financiera vino al realizar una serie de tratos obscuros y torcidos en compras de bienes raíces en el área de New York. La siguiente expansión vino cuando 2 hombres le dieron un privilegio especial del gobierno. Esos 2 hombres eran el presidente Jefferson y la secretaria Gallatin, ambos miembros Illuminati. El gobierno de Estados Unidos formalizó el embargo de todos los barcos americanos que zarparan con bienes en el año de 1807. Pero Astor tuvo un permiso especial de estas 2 personas de zarpar con su cargamento. Su barco zarpó y tuvo unas ganancias cerca de 200.000 en las cuentas de ese día. Astor extrañamente se benefició enormemente de la guerra de 1812, misma que paralizó a casi todos los demás barcos mercantes americanos. Astor también trabajó junto a George Clinton, otro miembro de los Illuminati en tratos de tierras. Incluso en ese periodo de la historia, la inteligencia británica trabajó para el Comité de los 300 y las 13 familias de alto rango. Es interesante que John Coleman, quien tenía acceso a documentos secretos británicos, por ser un agente de inteligencia, haya descubierto que el John Jacob Astor original haya sido también un agente secreto. Las 13 familias líderes Illuminati, tienen conexiones muy importantes con los cultos de las agencias de inteligencia británica y americana. Antes de 1817, John Jacob Astor entró en el comercio de pieles y siguió siendo el jugador más importante en ese rubro, hasta que se salió en 1834. Al correr de los años, se las arregló para establecer un monopolio. ¿Cómo logró desplazar a los demás del negocio? Es una buena pregunta. Tengamos en cuenta que los blancos han estado en el negocio de atrapar pieles por varias centurias, y los indios quién sabe por cuánto tiempo. Después viene este tipo, y en unos cuantos años se hace cargo de toda la industria. De nuevo, esto solo pudo pasar porque los poderes ocultistas que maneja la familia Astor le dieron ese derecho.
Obviamente, otros en el Comité de los 300, tuvieron que hacerse a un lado, pero si su posición en la jerarquía no le hubiera dado ese derecho a Astor, las otras familias que originalmente controlaban el comercio se hubieran deshecho de él. Uno de los resultados de su compañía de pieles, fue Astoria en Oregón, hoy en día quizás en honor a la familia que una vez se interesó en él. Astoria es un semillero para aquelarres satánicos en Oregón. John Jacob Astor debió tener unas pocas e importantes conexiones. 3 de sus familiares fueron capitanes en barcos veleros. Tenía conexiones en Londres con la familia de la realeza negra. Él se casó con una Todd, una familia frecuentemente asociada al satanismo. Su esposa, una Todd, estaba también conectada a la influyente familia Brevoort. Y finalmente, por alguna razón, John Jacob Astor tenía buenas relaciones con los políticos de aquellos días, quizá porque la mayoría de ellos también eran francmasones. Por unos cuantos años, John Jacob Astor participó también en el comercio del opio, pero en 1818 él públicamente anunció dejar de mandar opio a China. John Coleman, en su buen libro, La jerarquía de la conspiración, la historia del Comité de los 300, p. 131, en las notas cita lo siguiente: John Jacob Astor hizo una gran fortuna con el comercio del opio a China. Era el Comité de los 300 el que decidía quién participaba en el fabuloso y lucrativo negocio del comercio de opio a China, a través de la monopolística Bake, British East Indian Company, y los beneficiarios de su generosidad quedaron para siempre ligados al Comité de los 300. Resulta interesante, que otra de las 13 principales familias Illuminati, los Russells, tomaran también su tajada del lucrativo comercio del opio con China. Queda claro en repetidas ocasiones a través de la historia, que Astor estaba al tanto de información privilegiada dentro del gobierno, y tenía su sistema de mensajería propio. John Jacob Astor compró grandes cantidades de terrenos en Nueva York, que en gran medida aumentaron de valor. El pánico financiero de 1837 le permitió ejecutar un gran número de hipotecas. La fortuna de John Jacob Astor continuó en ascenso cual cohete al espacio. Como un biógrafo dijo, cuando se trataba de una cuestión entre principios morales y ganancia, Astor era un hombre práctico, puesto de manera simple, no tenía escrúpulos. Astor tenía una reputación de ser un dueño severo. También tenía una reputación de no pagar deudas legítimas. Astor se convirtió en banquero, y se sentó en la junta de 5 directores del nuevo Banco Nacional que Hamilton creó para los Estados Unidos, llamado el Banco de los Estados Unidos. Astor fue el dueño de un gran bloque de acciones del Banco de los Estados Unidos. Astor también era bastante activo durante su vida como masón, celebrando otras muchas posiciones clave en la vida secreta de la logia. John Jacob fue el hombre más rico de los Estados Unidos. Tenga en cuenta estas referencias: Meyers, Gustavus, Historia de las grandes fortunas de América. Londres, las grandes papelerías empresariales, Stationers Hall, 1909, p. 147. Dicen en sus cuentas, las estadísticas arrojadas en 1884 de las manufactureras indican un monto total de $307.196.844 DLLS en inversiones. La riqueza de Astor era entonces una 1/15 parte de la totalidad del importe invertido en todo el territorio de los Estados Unidos. Está teniendo un 1/15 de todo el dinero que se invierte en los Estados Unidos. Los descendientes de John Jacob Astor tuvieron una tendencia al secreto y a lo que implica gobernar desde la sombra. En contraste con las otras familias líderes, los Astor prefieren no sentarse en las juntas de las corporaciones que ellos controlan. En 1890, un experto en bienes raíces calculó que Astor poseía un 20% de los bienes raíces de Nueva York. Después de hacer su fortuna al residir en el área de Nueva York, los Astor se marcharon y todos residen en Inglaterra. Ellos aún poseen un enorme poder financiero en los Estados Unidos a través de prestanombres.